¿Y si te dijera que no son los años los que más te envejecen, sino tus hábitos diarios? Estás frente al espejo, tienes sueño, la piel apagada, el cuerpo tenso, no dormiste bien, tomaste café en lugar de agua, corriste todo el día sin parar y ni siquiera recuerdas cuándo fue la última vez que respiraste profundo sin pensar en todo lo que te falta por hacer. Hay un cansancio que no se quita con una siesta, una pesadez que no viene del cuerpo, sino del alma. Te miras y algo en ti sabe que no estás bien. No mal, pero no bien. Un punto gris entre lo que eras y lo que temes convertirte. Una especie de exilio interior, como si la vida te estuviera quedando grande, o tú te estuvieras haciendo pequeño sin darte cuenta. ¿Te has preguntado cuántas veces pospones el descanso, la salud, la calma, porque no hay tiempo? Pero el tiempo siempre está. Lo que no hay es espacio, ni permiso, ni conciencia. Cambias horas de sueño por notificaciones, comida real por rapidez, respiración profunda por ansiedad. Y así, día tras día, sin darte cuenta, te vas marchitando. La vejez no empieza en las arrugas. Empieza cuando olvidas cómo cuidarte, cuando tratas al cuerpo como si fuera eterno y a la mente como si no necesitara silencio. Cuando te desconectas tanto de ti que ya ni sabes cómo escucharte y lo que estás a punto de escuchar podría devolverte la energía que creías perdida. Porque la juventud no es una edad, es una forma de habitarte, de respetarte, de habitar tu tiempo con intención. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y si tu alma ya no brilla, tal vez es porque tus hábitos han cubierto tu luz con capas de descuido. Pero todo puede limpiarse, todo puede volver a empezar. Prepárate para escuchar las 8 lecciones que pueden cambiar la forma en que enfrentas el paso del tiempo. No se trata de evitar envejecer, se trata de envejecer con dignidad, lucidez y fuerza, porque el cuerpo se desgasta, pero el alma puede renovarse. Y tú decides qué envejece primero, tu piel o tu espíritu. Punto 1. La paradoja del deseo. ¿Quieres sentirte joven? Entonces, deja de vivir como si estuvieras escapando de algo. Suena duro, pero escúchame hasta el final, porque lo que estás a punto de entender podría devolverte una parte de ti que habías perdido. Vivimos buscando vitalidad como si fuera un objeto perdido en el mundo exterior. La perseguimos en suplementos, en rutinas, en metas que nunca se acaban. Como si la juventud fuera algo que se compra, se gana o se exhibe. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie te dice. La juventud no se mide en años, sino en cómo habitas el presente. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que estuviste realmente presente? Nos hemos convertido en coleccionistas de tareas, dependientes de logros, pero estamos vacíos por dentro, drenados, sin alma. Quédate conmigo un segundo más, porque aquí viene la imagen que puede cambiarlo todo. Es como correr tras una mariposa con una red gigante, agitado, obsesionado, desesperado, sin darte cuenta de que la mariposa solo se posa sobre quien está quieto. ¿Entiendes? La paz no llega cuando la persigues, llega cuando te detienes. Marco Aurelio lo dejó escrito hace siglos, pero nadie parece escucharlo. La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Pero ¿cómo ordenar una mente que vive en guerra? Guerra contra el reloj, contra las expectativas, contra los juicios, contra uno mismo. Guerra silenciosa pero constante. Guerra que se libra cada vez que ves una notificación y olvidas tu respiración. Cada vez que te comparas sin querer, cada vez que corres para sentir que vales más. Si estás sintiendo un nudo en el pecho, es porque esta guerra también es tuya y no estás solo. Queremos juventud, pero vivimos como si estuviéramos escapando de ella. Nos convertimos en esclavos del rendimiento, de la validación, del deber ser, y eso envejece.
mucho más que el paso del tiempo, porque el estrés envejece, la culpa envejece, la desconexión envejece. Respira. Todavía estás a tiempo de girar el volante, de hacer silencio, de quedarte quieto, de volver a ti. La paradoja del deseo es esta: la calma que tanto buscas afuera solo crece dentro de ti, pero no con presión ni con metas, con presencia. Y si crees que esto es obvio, quédate para los siguientes puntos, porque cada uno es un espejo y no todos están listos para verse de verdad. Punto 2. El mito del control. Creemos que si controlamos todo, vamos a estar bien, que si planificamos cada paso, anticipamos cada respuesta, prevenimos cada riesgo, entonces finalmente llegará esa paz que tanto nos prometieron. Pero lo que nadie te dice es que el deseo de controlar es, en sí mismo, una forma de miedo, y el miedo, sostenido en el tiempo, envejece, agota, marchita. Nos educaron para creer que el orden externo crea orden interno, que si logramos controlar el calendario, las relaciones, la economía, las emociones ajenas, el resultado de cada cosa, entonces vamos a poder respirar. ¿Pero te has dado cuenta de que nunca es suficiente? Siempre falta algo por ajustar, siempre hay un nuevo imprevisto, siempre alguien hace algo que no esperabas. Y ahí estás tú, otra vez, intentando ponerle vallas al viento. Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa siglos. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Pero nuestra cultura olvidó esa sabiduría. Hoy queremos que todo dependa de nosotros. Y al hacerlo, nos convertimos en esclavos de una exigencia imposible. El que quiere controlarlo todo, no descansa. No confía, no se suelta, y al no soltarse no fluye, y al no fluir se rompe. ¿Cuántas veces en tu vida has intentado convencer a alguien de que te entienda, de que te valore, de que te elija? Y cuanto más lo intentabas, más te desgastabas. ¿Cuántas veces quisiste que algo saliera perfecto y cuando no lo hizo, no solo te frustraste, sino que te culpaste? Esa culpa, esa tensión, ese juicio, envejecen, porque el cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Si tu mente está luchando, tu cuerpo también. Y ese es el verdadero problema del control, que te pone en guerra con la vida. Todo lo que no encaje en tu mapa mental se convierte en enemigo. Todo lo que no puedas manejar se transforma en amenaza. Y así vives a la defensiva, hipervigilante, siempre tenso, siempre listo para corregir, para anticipar, para ajustar, pero nunca para vivir. El cuello duele, la espalda duele, el estómago arde, el insomnio llega y no sabes por qué. Pero tu cuerpo sí lo sabe, te estás exigiendo sostener lo que no está hecho para ser sostenido. Soltar no es renunciar, es sabiduría, es entender que hay batallas que no se ganan resistiendo, sino rindiéndose con dignidad. Soltar es darte permiso para descansar sin sentir que todo va a colapsar si no estás controlando. Y sí, da miedo, porque confiar es más difícil que controlar, porque confiar te deja vulnerable, pero también te deja libre. Cuando dejas de apretar los puños, las manos se abren, y cuando las manos se abren, pueden recibir lo inesperado, lo hermoso, lo que no planeaste pero te transforma. El control te protege, pero también te limita. La confianza te expone, pero también te expande. La juventud necesita expansión, movimiento, flexibilidad. El control constante te vuelve rígido, cerrado, anticipador de todo y experimentador de nada. Mira un árbol joven, se mueve con el viento, cede, se dobla, pero no se rompe. Eso lo mantiene vivo. Mira un árbol viejo que ya no cede, que está duro. Ese es el que más fácilmente cae en la tormenta. Tal vez no necesitas que todo esté bajo control. Tal vez necesitas confiar en tu capacidad de adaptarte, de responder con claridad, no con rigidez. Porque como decía Séneca,
La suerte no existe. Es el nombre que se da al resultado de estar preparado cuando llega la oportunidad. Y la preparación más profunda no es técnica, es interior. Es la calma que nace cuando entiendes que lo que no puedes controlar no tiene por qué destruirte. Si esto te hizo ruido por dentro, respira, no te vayas. El siguiente hábito es aún más invisible, pero más letal. Y nadie nos enseñó a verlo. Te lo muestro ahora si estás listo para seguir. Punto 3. El enemigo invisible. No lo notas. Al principio, no lo notas. Solo estás un poco más cansado que ayer. Te cuesta concentrarte. Te duelen los ojos, los hombros, la espalda. Sientes que necesitas más café, más azúcar, más estímulos para seguir funcionando. Y funcionas, sí, pero como una máquina forzada, no como un ser humano presente. Te levantas sin haber descansado. Comes rápido y mal, te pasas el día en tensión, respiras sin darte cuenta, parpadeas frente a una pantalla durante horas. Tu mente corre de una cosa a otra como si algo ardiera, y arde, pero adentro. El enemigo invisible se llama descuido, y no aparece de golpe. Aparece en fragmentos, en la acumulación silenciosa de todo lo que dejas pasar, en las noches sin dormir bien, en la comida procesada que llamas solución, en la respiración superficial que no llega a tus pulmones, en ese no importa, sigo que repites todos los días. Hasta que un día el cuerpo dice, basta. Séneca lo escribió como si lo hubiera visto venir. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y el problema es que lo desperdiciamos creyendo que lo estamos aprovechando, porque confundimos estar ocupados con estar vivos. Confundimos producción con presencia y nos volvemos expertos en avanzar, pero principiantes en habitar. Dime si esto no te suena familiar. Abres los ojos y ya estás tarde. Comes cualquier cosa porque no hay tiempo. Corres al trabajo. Respondes mensajes mientras cruzas la calle. Almuerzas con el celular en la mano. Llegas a casa agotado, pero con la mente aún girando. No descansas, solo te apagas un rato. Y mañana, otra vez. El enemigo invisible se alimenta de esa rutina, de tu silencio, de tu falta de escucha, porque no lo ves, no lo nombras, solo lo sientes, cuando ya es tarde. Y lo peor es que normalizamos ese deterioro. Es el ritmo de la vida, decimos. Así es el mundo hoy. Pero no es el mundo, es la forma en que lo habitamos, la velocidad que aceptamos, el abandono que toleramos. Respira ahora. Hazlo, lento, profundo, hasta el fondo del abdomen. ¿Hace cuánto no lo hacías así? ¿Hace cuánto tu cuerpo no recibía oxígeno de verdad? ¿Hace cuánto no te dabas ese mínimo gesto de respeto? Dormir poco envejece, comer mal envejece, respirar a medias envejece, y no lo digo solo por el cuerpo, lo digo por el alma, porque cuando dejas de tratarte con cuidado, dejas de recordarte que mereces bienestar. No hay crema, suplemento ni rutina estética que compense la falta de descanso, nutrición y oxígeno. No hay motivación que aguante si tu biología está colapsando. El desgaste es lento, pero constante. Y cuando finalmente se manifiesta, en forma de enfermedad, de fatiga crónica, de ansiedad, de colapsos, lo llamamos sorpresa. Pero no lo es una consecuencia. La buena noticia es que así como lo provocas, también puedes detenerlo. Puedes volver a priorizar lo esencial. El sueño como medicina, la comida como ritual, la respiración como ancla, el descanso como estrategia. No necesitas cambiarlo todo de golpe, solo necesitas empezar a escucharte. El cuerpo no es un sirviente, es un mensajero, y cuando lo tratas como esclavo, eventualmente se rebela. Pero si lo tratas con dignidad, se convierte en tu mayor aliado, porque el cuerpo no olvida el amor que le das, lo guarda, lo transforma, lo devuelve. Ahora ya sabes por qué a veces sientes que envejeces más rápido de lo que deberías.
no es el calendario, es el desgaste que no nombras, es ese enemigo que dejaste entrar sin darte cuenta. Y si esta verdad te incomodó, si algo dentro de ti se movió, no te vayas. El siguiente hábito es uno que todos toleramos, pero que en silencio nos apaga, más de lo que imaginamos. El punto 4. El cuerpo olvidado. Tu cuerpo no es una herramienta que puedes explotar hasta que ya no sirva. No es un vehículo que solo necesita combustible. Es el lugar donde habitas, el único hogar que tienes, y sin embargo, ¿cuántas veces lo tratas como si fuera descartable? Te olvidas de él, lo castigas con horas interminables de sedentarismo, lo arrastras por rutinas que no descansan, le das lo que sobra, poca agua, comida rápida, sueño interrumpido, estrés constante, y cuando te duele, no lo escuchas, lo medicas para que se calle. Pero el cuerpo no olvida, cada omisión se guarda, cada negligencia se acumula, hasta que un día se manifiesta en forma de fatiga crónica, contracturas, inflamación, insomnio, ansiedad, enfermedades que aparecen sin explicación, pero no es sin explicación, es por olvido. El cuerpo gritó muchas veces antes de enfermarse, solo que tú estabas muy ocupado para escucharlo. Marco Aurelio, que fue un emperador, un guerrero y un filósofo, lo entendía bien. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y tu cuerpo es parte de esa colmena interior. Si tú no estás bien físicamente, nada más puede estarlo del todo. La claridad mental, la paz emocional, incluso la espiritualidad. Todo empieza por cómo tratas tu carne, tus huesos, tu aliento. No necesitas tener el cuerpo perfecto, solo necesitas reconciliarte con él, preguntarte qué necesita, escucharlo, cuidarlo como cuidas algo que amas, porque eso es lo que es, tu primer y más íntimo vínculo. El envejecimiento acelerado muchas veces no viene de los años, sino del abandono, y nadie más puede habitar tu cuerpo por ti. Nadie más puede moverlo, nutrirlo, descansar en él. Esa es tu responsabilidad y también tu poder. Así que si lo habías olvidado, hoy es un buen día para volver a él, para estirarte, para caminar, para soltar los hombros, para tomar agua sin prisa, para ponerle pausa al ruido y preguntarte, ¿cómo está mi cuerpo hoy? Porque el cuerpo no miente, y si aprendes a escucharlo, puede devolverte una vitalidad que creías perdida. Y punto 5, el veneno silencioso. No hace ruido, no arde, no sangra, pero te consume, lentamente, día tras día, sin que lo notes al principio, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que algo dentro de ti se ha ido apagando, que tu energía ya no fluye igual, que tu mirada ha perdido algo, no sabes bien qué, pero lo sabes. Ese veneno se llama resentimiento. Y sí, envejece, no como lo hace el tiempo, sino como lo hace el peso innecesario que llevas en el pecho, como lo hace el enojo que no se expresa, la herida que no se cierra, la culpa que no se perdona. El veneno silencioso se esconde detrás de sonrisas forzadas, de frases como «yo ya superé eso», «a mí no me afecta», «ya lo olvidé», pero no es verdad, porque lo que no se procesa, se guarda, y lo que se guarda, fermenta, y lo que fermenta, intoxica. El rencor no se ve en la piel, se siente en el alma, en esa tensión que se activa cada vez que escuchas ese nombre, en ese gesto automático de defensa cada vez que se toca cierto tema, en ese cansancio inexplicable después de pensar en lo que debería haber sido. Y el cuerpo paga por eso, porque cuando sostienes resentimiento, el sistema nervioso se mantiene en alerta, el cortisol sube, la inflamación aparece, la digestión se altera, el sueño se rompe y poco a poco te vuelves más frágil, más rígido, más agotado. Epicteto escribió, «No son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas». Y eso es justamente lo que hace el resentimiento.
cristaliza una opinión del pasado y la instala como un veneno que se activa cada vez que miras hacia atrás. Pero lo peor no es lo que te hicieron. Lo peor es que sigues viviendo en función de eso. Sigues dándole poder a una historia que ya ocurrió, y eso envejece el alma. Porque el pasado no se puede cambiar, pero tu relación con él sí. Y si no la cambias, te encierra. Perdonar no es justificar, no es olvidar, no es hacer de cuenta que no dolió. Es decidir que ese dolor ya no va a definir tu presente. Es recuperar el control emocional que cediste sin darte cuenta. Es un acto de dignidad contigo, no con el otro. Es decirle a tu cuerpo, ya no vamos a cargar esto. Y sí, cuesta, porque duele, porque hay heridas que aún arden, pero más duele llevarlas por años, más desgasta seguir reaccionando a lo mismo, más envejece vivir defendiéndote de algo que ya no está. La juventud interior no puede sostenerse en el enojo, porque el enojo endurece, y todo lo que se endurece termina quebrándose. Para mantenerte vital necesitas aprender a soltar, a vaciar el corazón del peso muerto que arrastras, a dejar espacio para lo que sí te sostiene, la paz, la compasión, la libertad. Séneca lo dijo con una claridad brutal. La ira, si no se contiene, es frecuentemente más dañina que la ofensa que la provoca. Y aún así, la sostenemos, la alimentamos, porque creemos que nos protege, pero solo nos divide. Mírate por dentro, pregúntate, ¿qué sigo cargando que ya no quiero llevar? ¿Qué historia me sigo contando que me impide avanzar? ¿A quién necesito perdonar, no por ellos, sino por mí? El veneno silencioso es real, está ahí, bajo la superficie, y mientras no lo enfrentes, te va a seguir robando juventud, ligereza, vitalidad. No hay libertad sin perdón, no hay salud emocional sin limpieza interior, y no hay futuro verdadero si sigues atado a lo que ya fue. Ahora respira, no para olvidar, sino para empezar a soltar. Punto 6. La prisión del deber. Te levantas con una alarma, no porque quieras, sino porque debes. Te duchas rápido, tomas café de pie, revisas mensajes antes de haber respirado profundo, y así empieza el día. Como empiezan todos, en automático, sin presencia, sin pausa, porque hay cosas que tienes que hacer, porque hay responsabilidades, rutinas, pendientes, obligaciones, porque eso es ser adulto, ¿no? Cumplir, rendir, sostener. Pero, ¿y si te dijera que lo que más te está desgastando no es lo que haces, sino por qué lo haces? Porque vivir en modo deber permanente no solo cansa, te vacía. Marco Aurelio lo entendía mejor que nadie. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hicieras, pero para eso necesitas querer hacerla, necesitas elegir, no solo ejecutar. Y esa es la gran diferencia entre vivir con propósito y vivir como prisionero. Cuando todo se vuelve obligación, la vida pierde color. El entusiasmo se desvanece, la curiosidad muere, el cuerpo resiste, pero el alma se apaga, porque no hay energía más envejecedora que la del sacrificio perpetuo, especialmente cuando no sabes para quién ni para qué estás sacrificando tanto. ¿Cuántas veces haces cosas por miedo a decepcionar, a perder el control, a que piensen mal, a sentir culpa? Y así, sin darte cuenta, tu vida se llena de debería y se vacía de quiero. Vas al trabajo que no te inspira, mantienes vínculos que ya no te suman. Dices sí cuando todo dentro de ti grita no, pero sonríes y sigues, porque así toca, porque no hay opción, porque no te puedes permitir parar. Y lo peor es que ni siquiera sabes quién escribió todas esas normas que sigues. Solo sabes que si no las cumples, sientes que estás fallando. Pero, ¿fallando a quién? La prisión del deber no tiene barrotes visibles, pero se siente en el cuerpo, en la rigidez de tus gestos, en la fatiga de tus ojos, en la sensación de que todo lo haces por obligación, no por elección.
Epicteto decía, solo hay una forma de felicidad, dejar de preocuparse por lo que no depende de ti. Pero cuando vives atrapado en los deberes impuestos, todo parece depender de ti. Todo es tu carga, tu peso, tu responsabilidad, tu culpa. Y entonces, aunque tu cuerpo sea joven, tu espíritu se vuelve viejo, porque el alma también se cansa, también necesita descanso, juego, ligereza, autenticidad. No puedes seguir postergando lo que te enciende, lo que te conmueve, lo que te da sentido, solo por cumplir con lo que se espera de ti. Romper con esa prisión no es irresponsabilidad, es madurez. Es preguntarte, ¿esto lo hago por convicción o por inercia? ¿A quién quiero complacer? ¿Qué espacio dejo para mí? No se trata de abandonar tus responsabilidades, se trata de recordar que tú también eres una, que cuidarte, escucharte y honrar lo que amas no es un lujo, es urgente, porque el tiempo pasa y los días no vuelven. Y no hay vejez más triste que la de quien vivió toda su vida cumpliendo deberes que no eligió. Ahora cierra los ojos, respira hondo y pregúntate, si no tuviera que cumplir con nada ni con nadie, ¿qué haría hoy? La respuesta no es para que cambies de vida mañana, es para que empieces a construir una vida que no te envejezca por dentro. Punto 7. El ruido que no te deja escucharte, no hay silencio. No afuera, y mucho menos adentro. Todo hace ruido, las notificaciones, las voces externas, los pendientes, los recuerdos, los juicios, las comparaciones. Tu día empieza con un sonido artificial y termina con una pantalla iluminando tu cara en la oscuridad. Y en el medio, miles de estímulos que entran sin filtro, sin permiso, sin pausa. Vivimos hiperestimulados pero desconectados, informados pero confundidos, rodeados de ruido y sin poder escucharnos. ¿Y sabes qué tiene de peligroso el ruido constante? Que no te deja sentir lo que necesitas sentir, que tapa, distrae, adormece, que convierte la vida en una carrera sin dirección, en una sucesión de días sin sentido, y eso envejece, no solo al cuerpo, sino al alma, porque el alma necesita silencio para revelarse, necesita quietud para decirte lo que realmente importa. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, solo, de madrugada, buscando claridad. Busca retirarte dentro de ti mismo. En ninguna parte puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo y apacible que en su propia alma. Pero, ¿cuándo fue la última vez que estuviste contigo mismo sin interrupciones? ¿Cuándo fue la última vez que no escapaste al mínimo vacío? Porque eso es lo que hacemos. Cada vez que sentimos incomodidad, abrimos una app. Cada vez que estamos solos, encendemos una pantalla. Cada vez que la vida se pone difícil, buscamos ruido que tape el dolor. Pero el dolor no se va porque lo tapes. Solo se esconde, y el alma no se escucha entre gritos, solo se revela en el silencio. El ruido te vuelve reactivo, te hace irritable, te impide procesar lo que vives, no te deja integrar, ni cerrar ciclos, ni madurar. Simplemente te empuja a seguir, sin pensar, a producir, sin conectar, a consumir, sin sentir. ¿Sabías que el cerebro necesita momentos de inactividad para regenerarse? Que la creatividad, la claridad, incluso la paz, nacen del silencio. Pero no tenemos silencio, ni siquiera en nuestros pensamientos, porque también ahí hay ruido. La voz interna que critica, que exige, que compara, y esa voz no es tuya. Es la suma de todo lo que has absorbido sin cuestionar. Si de verdad quieres verte más joven, sentirte más vital, vivir con más presencia, necesitas espacios de silencio radical. Minutos sin música, sin pantallas, sin distracciones, donde puedas mirarte, escucharte, sostener lo que hay dentro sin huir. Al principio cuesta, da miedo. El silencio confronta, pero también cura, porque cuando todo afuera se apaga, lo que está adentro empieza a hablar, y lo que te dice:
puede cambiarlo todo. ¿Tienes el coraje de escucharte? Porque ese podría ser el inicio de tu verdadera renovación. Y no necesitas un retiro espiritual, solo necesitas apagar el ruido, aunque sea por un rato. Respirar, observar, estar. El alma rejuvenece en el silencio, porque en el silencio vuelve a sentirse viva. Punto y gocho, el miedo a soltar. No queremos soltar, aunque duela, aunque nos quite el sueño, aunque sepamos, muy en el fondo, que ya no tiene sentido. Preferimos cargar con lo que conocemos, aunque pese, que arriesgarnos a vivir sin eso, aunque nos libere. Porque el apego tiene una voz dulce. Nos susurra que necesitamos eso, que sin eso no somos nada, que si lo soltamos, vamos a perder el control, la identidad, el amor. Pero lo que no vemos es que muchas veces no estamos sosteniendo cosas. Estamos siendo sostenidos por ellas, como si fueran muletas emocionales que ya no nos dejan caminar solos. Sostenemos relaciones que ya no nos cuidan, sostenemos trabajos que ya no nos inspiran, sostenemos rutinas que ya no nos nutren, y lo hacemos por miedo, porque soltar da vértigo, porque soltar es mirar el vacío y confiar en que no nos va a tragar. Pero la verdad más brutal es esta: aferrarte a lo que ya no tiene vida te está quitando la tuya. Marco Aurelio lo entendía con una lucidez feroz. Todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Y muchas veces lo que llamamos necesidad es solo una creencia no cuestionada. ¿Realmente lo necesitas? ¿O simplemente te acostumbraste a tenerlo? Cuando no sueltas, envejeces más rápido, no por fuera, por dentro, porque cada cosa que cargas sin amor, sin sentido, sin propósito, te roba energía. Y la energía que no fluye se estanca, y lo estancado se pudre, y lo que se pudre enferma. Soltar no es un acto de pérdida, es un acto de confianza, de decir, ya no necesito controlar esto, ya no necesito retenerlo, ya no quiero que me defina. Soltar es permitir que lo nuevo llegue, que lo fresco entre, que la vida se mueva de nuevo. ¿Has visto cómo se estira un cuerpo después de soltar una carga pesada? ¿Cómo respira más profundo? ¿Cómo se aligera la mirada? Así mismo se siente el alma cuando sueltas. Pero primero tienes que soltar. Y tal vez no sea todo. Tal vez solo sea una idea, una historia que ya no necesitas contar, un miedo que ya no quieres alimentar. Tal vez hoy solo puedas soltar un pensamiento, pero incluso eso puede cambiar el rumbo de tu día. Epicteto decía: no pretendas que las cosas sucedan como tú quieres, desea más bien que se produzcan tal como se producen, y serás feliz. Ese es el núcleo de soltar, no resignación, sino aceptación activa. Entender que hay cosas que simplemente han cumplido su ciclo, y que honrar eso también es amor. Y si ese espacio vacío que tanto temes es justo el lugar que la vida necesita para traerte lo nuevo. Y si soltar no es el final, sino el principio, no estás solo. Todos estamos aprendiendo a soltar algo. Y cuanto antes lo hagas, más ligero vas a caminar, porque la juventud no es solo elasticidad física, es también flexibilidad emocional, y nadie que se aferra a lo muerto puede sentirse vivo.